si nos quitan la proyección. Y bueno, gracias por aguantar las 2 horas prácticamente de documental. Pero bueno, habéis visto que creo que es apasionante la historia de Gonzalo que tenemos aquí. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Gonzalo, es cómo aguantas todo esto. Bueno, yo me quedé dormido. Venía un poco cansado, no. Bueno, yo desde un comienzo sabía que esto iba a ser así y si uno está preparado, pues lo aguanta. Y con el apoyo de la familia y de amigos, cada vez menos, pero todavía quedan algunos amigos. Porque claro, yo la primera pregunta te he pasado a una especie de guión. Claro, era en base a lo del anterior documental que se hizo todo sobre tu figura, Sebastián Arabia, el mismo director que ha hecho este documental, que es el que pregunta constantemente a Gonzalo. Pero bueno, se ve al final del documental. Claro, te preguntaba si tu paso por la cárcel supone una ventaja en tu ejercicio de la abogacía en causas como estas, porque sabes hasta dónde puede llegar el otro lado. Supone una ventaja. Entre comillas, claro. Sí, entre comillas, pero es efectivo. O sea, yo tengo claro que lo tuve claro desde el comienzo y yo creo que a los catalanes les ha costado entender que hay un sector del Estado que no va a parar, ¿no? Claro, eso lo dices, que tú eras consciente, mientras tus defendidos o el entorno en Cataluña no era consciente, tú sí que eras consciente de hasta dónde podían llegar. Yo tengo artículos publicados de agosto-septiembre del 17, donde ya hablaba de esto, hablaba del choque de trenes, de que esto iba a descarrilar, y yo creo que animados por el apoyo popular, y no fueron hasta muy avanzado el 17, incluso yo diría el 18, conscientes de cuán dura iba a ser la represión que iban a vivir, ¿no? Bueno, me voy a salir un poco del guión. Qué gracia me ha hecho las intervenciones de nuestro presidente defendiendo la honestidad del Tribunal Supremo. Vistas ahora en el 2004 con lo que está pasando con su mujer, es un poco... Nosotros le dijimos a los socialistas, los siguientes son ustedes, y se rieron. Y se rieron porque ellos han sido parte del problema y una parte del PSOE yo creo que sigue siendo parte del problema. España no va a cambiar mientras no cambie el sistema de jefatura del Estado y no cambien las estructuras más profundas de poder. Es decir, yo lo digo al comienzo del documental, aquí estamos ante una transición que no se consolidó y vivimos celebrando los grandes hitos de la transición sin una consolidación democrática. Y eso trae sus consecuencias y las estamos viendo todos los días. Les voy a dar un ejemplo. Se llevaron todo mi teléfono y todo mi correo electrónico profesional de 10 años, con un informe favorable de la Fiscalía. La semana pasada se llevaron lo mismo del fiscal general y han puesto el grito en el cielo. Exactamente. Era evidente que, bueno, era evidente para algunos, que clamábamos un poco en el desierto, yo lo recuerdo en aquel entonces, que ese grito del españolismo, iban los guardias civiles en autobuses cantando el "a por ellos", si te acuerdas. Era evidente que ese "a por ellos" no se iba a quedar en los catalanes, como has dicho tú. Entonces, claro, visto la historia 6-7 años después, claro, en el momento que un fiscal general del Estado y un presidente del gobierno firman una ley de amnistía, los siguientes iban a ser ellos. Sin duda, y miren, yo creo que a veces no se ha entendido bien el fenómeno del independentismo, porque en Cataluña si hay algo que tienen claro es que no son monárquicos, es que son republicanos. Y creo que a partir de una estructuración distinta del Estado, ellos estarían mucho más cómodos en otra configuración. Es decir,
Y eso es lo que tratan a veces de transmitir. O sea, ante todo no se sienten parte de esta monarquía. Y eso, hay otros que se sienten muy cómodos. O sea, hemos visto a Pedro Sánchez, hemos visto a mucha gente muy cómoda en un modelo que no permite la discrepancia. Y no permite la discrepancia en las grandes ideas, permite la discrepancia en los matices, en la policromía, pero en los grandes conceptos yo creo que no la permite. Claro, aquellos sucesos, pues claro, sacaron a la luz, pues eso, las deficiencias de un Estado democrático, que claro, un Estado democrático pues no es nominal, sino que se demuestra en momentos como este. Entonces, yo te quería, otra de las preguntas, ya me he saltado el guión de una manera total, era, ¿cómo puedes interpretar, lo has contestado ahora, el papel que tiene la izquierda española en este tema, entre otras cosas porque hemos llegado al 2024 y claro, la pervivencia de un gobierno mínimamente progresista depende de llevarte bien con esta gente. Entonces, eso ha supuesto, o sea, este proyecto tuyo personal defendiendo a los líderes catalanes ha supuesto también un conocimiento de lo que es la izquierda española. Bueno, la izquierda española es muy pequeña. Lo que hay es una progresía, que unos días es de izquierda, otros días es de centro, y en algunos momentos llega a ser de derecha. Es decir, a ver, la izquierda por definición tiene que ser republicana, no puede ser monárquica. O sea, es un conflicto ideológico entre la izquierda no puede tolerar una jefatura del Estado que sea hereditaria. A partir de ahí, ¿cuánto queda de izquierda en España? Es una franja pequeñita. Y fíjate que esa franja pequeñita en ningún momento ha visto como equivocada mi defensa de los líderes independentistas catalanes. En la progresía sí. Bueno, se ve también en la película, claro, el ponerte en la diana, tú dices que se produce en el momento en que en Alemania dejan libre al presidente, entonces ya es cuando te conviertes en el enemigo público. Pero tú en ese momento eras consciente de lo que te iba a pasar después. Hablas de esos asaltos a tu despacho de abogados, lo que es tu vida cotidiana en Madrid, que he oído en alguna entrevista que es casi insufrible. ¿Tú eras consciente en ese momento de eso? Sí, al comienzo la principal preocupación que tuvimos fue una preocupación en el ámbito de la seguridad, y después, ya una vez solucionado el tema de la seguridad, nos dimos cuenta que el problema era a nivel de lo que iba a pasar. Y les pongo un ejemplo. ¿Por qué estamos en Segovia y no en Madrid? Eso te oí el otro día en Barcelona. En Madrid no hemos logrado que nos dejen una sola sala para hacer una presentación. Ni una. Ni pagándola, ¿eh? Bueno, pues hay que agradecer a Arte 7. Esto es lo más cerca que se ha llegado de Madrid, yo lo digo con agradecimiento, pero es una cuestión evidente. Cuando en Cataluña se han llenado los cines, yo lo entiendo, en Cataluña tiene más interés, pero que en Madrid no haya ningún interés es sorprendente, ¿no? Bueno, sorprendente para el que se quiera seguir sorprendiendo a estas alturas. Te iba a comentar, porque vamos a hablar de política, porque claro, desde la derecha mediática, incluso parte de la progresía, se te acusa de que, leía el otro día un titular, Gonzalo Boye, el hombre que susurra leyes a Puigdemont. Pero bueno, innegablemente la continuidad de la alianza de gobierno que supuestamente frena a la ultraderecha en España depende de los votos de los independentistas catalanes, no solo de Junts. Entonces, ¿cómo ves ese panorama? ¿Crees que ante esa necesidad, como dijo Pedro Sánchez, hacer de la necesidad virtud,
vamos a ver un posible entendimiento, un posible acercamiento entre estas partes que forman el gobierno actual, o se apoya el gobierno en ellos? A ver, yo en ese tema me meto poco. Sí digo una cosa que es clara. Mi defendido ha dicho hasta la saciedad que él no está en la gobernabilidad de España, que él está en su proyecto independentista. Dicho lo cual, algunas veces apoyará las decisiones del gobierno y otras veces no. Y claro, eso depende mucho también de que el gobierno cumpla los compromisos existentes. No es un gobierno muy dado a cumplir. Y yo creo que siempre se han equivocado en una cosa. Nunca han analizado psicológicamente al presidente Puigdemont. Y es una persona que lo que dice lo cumple. Y no está en la gobernabilidad de España. La cuestión es que, claro, lo estamos viendo que si el gobierno o su principal partido, que es el PSOE, da pasos en esos entendimientos, esas necesidades de entendimiento, que claro, parece mentira que estemos diciendo que una ley de amnistía por ir a votar sea algo, vamos, que haya que pedir perdón por hacerlo, pero vemos que la reacción de el Poder Judicial es tremenda. Es decir, el fiscal general del Estado, por ejemplo, firmó su sentencia de muerte por apoyar la ley de amnistía. Bueno, yo creo que en estos momentos cuando más claramente se ve que el gobierno y el Estado están en conflicto. Es decir, en muchos casos el gobierno y el Estado eran lo mismo. Hace ya al menos un año y medio que el Estado y el gobierno no son lo mismo. Y eso lo está percibiendo el PSOE y fíjense que, insisto, ese es un análisis que le hicimos a ellos en agosto del 23. Se les preguntó, ¿sabéis a lo que os estáis comprometiendo? ¿Sois conscientes de que los próximos vais a ser vosotros? Risas tontas, risas flojas, y miren cómo estamos. Porque es no evaluar determinadas cosas que demuestran algo que para mí siempre ha sido evidente. Yo antes había estudiado ciencias políticas y antes de estudiar Derecho y en mi análisis siempre decía, este es un proceso inconcluso y en un proceso inconcluso los golpes de timón suelen darse y estamos ante un golpe de timón. Porque claro, al final vemos que, claro, es evidente que, bueno, se aprueban unas leyes en el Parlamento, que luego el Poder Judicial hace con ellas lo que le da la gana. Entonces, claro, estamos viendo que al final lo que hablábamos antes de los márgenes, es decir, si sales de ese margen, pues olvídate. Pero claro, entonces eso no se puede considerar una democracia plena. Bueno, yo he vivido en algunos países en los cuales se podría hablar de una plenitud democrática y lo que nunca he visto es que esos sistemas democráticos estén adjetivizados. Plena, total, ejemplar. Yo no he escuchado nunca a un canciller alemán o a un primer ministro británico definir sus sistemas como ejemplar, como un sistema democrático pleno. Un sistema o es democrático o no es democrático. Los adjetivos solo valen cuando te faltan condiciones que quieres resaltar. Y aquí hay un problema de fondo. Yo creo que el gobierno socialista no es consciente de que no se lo van a perdonar. Yo soy consciente de que no me lo iban a perdonar. Puigdemont es plenamente consciente de que no se lo iban a perdonar. Yo creo que el actual gobierno de España no es consciente de que ni siquiera va a valer con perder unas elecciones. No les va a valer. Ya te has adelantado a la pregunta que te iba a hacer. No, te iba a preguntar si Pedro Sánchez iba a tener el aguante que tú tienes. Bueno, vamos a dar un salto en el vacío y claro, hemos visto que gran parte del documental se centra en tu encausamiento a partir de la labor de este juez por tu vinculación con Sito Miñanco y que realmente esconde
digamos, una cacería a partir de tu defensa de los exiliados catalanes. Entonces, yo te iba a preguntar, por una pregunta retórica, ¿has encontrado algún tipo de solidaridad dentro de tu ambiente judicial, político, de abogacía? Sí, bastante. Si la pregunta era más geográfica o... Bueno, sí, me vas a decir que en Cataluña más. En Cataluña, en Andalucía, de hecho, al juicio que comienza el 18 de noviembre, no solo vienen muchos abogados de Cataluña, también abogados andaluces, que son amigos míos, que me conocen hace mucho tiempo, que saben que hago mi trabajo, algún abogado valenciano, abogados vascos, y ya está. ¿Crees que tu futuro personal va a depender de la situación política que tenemos en España de aquí a unos meses? Quiero pensar que no, pero yo es que me veo jugando al dominó en el patio de una prisión con Pedro Sánchez y el fiscal general. Lo mismo lo mismo en unos meses. Esto es un amor, este es un humor que se puede tener con Gonzalo, pero claro, Gonzalo está con una petición de cárcel de... Pero no es coña, yo se lo dije. Es que lo mismo te veo haciendo campaña por el PP para que no te lleven a la cárcel. A mí no. El PP tampoco me podría salvar porque yo creo que en este momento el PP tampoco es Estado. Bueno, eso es una muy buena reflexión. Bueno, mira, te voy a preguntar, ¿qué te pareció el otro día la performance de nuestro Felipe VI allí en Valencia? Y nuestro presidente huyendo... No tocaba. No tocaba. No tocaba ir. ¿Pero tú crees que había ahí algo de trasfondo? Yo creo que los medios tratan de sacarle partido, los medios que son tremendamente monárquicos, tratan de sacar partido a que un señor extremadamente alto no se haya agachado cuando le estaban tirando barro, pero de verdad la sensación de la gente, yo he escuchado a mucha gente de Valencia decir, no tocaba, o sea, cuando un Estado le falla al ciudadano, lo que después no puedes ir a hacerte la foto. Y eso vale para el jefe del Estado, vale para el presidente del gobierno y vale para el presidente de la autonomía. Lo que es increíble que tengamos un jefe del Estado que se dice de una monarquía parlamentaria que puede hacer lo que quiera y que no haya un presidente de gobierno que le diga, pues mire usted, no toca. Lo que dices tú es un poco... Es que mira por dónde iban los dos para allá. Bueno, aparte de la defensa de los... Bueno, te iba a preguntar, porque ahí se habla... Es que es algo personal, porque claro, yo voté a Toni Comín y resulta que el Estado español pues no me deja que me represente. Bueno, estamos en la pelea nuevamente. Esto solo pasa en España, que cuando ganas toda una batalla jurídica después tengas que repetirla porque no aceptan los resultados. Esto me recuerda un poco al patio del colegio, que cuando no jugabas en la posición que querías te llevabas el balón. Y eso les pasa un poco al Supremo. O sea, estaba leyendo hoy una conferencia que dio el juez Llarena el otro día que decía que las democracias no amnistiaban. Pues vaya. Y yo digo, hostia, que poco saben de democracia. Aparte de efectivamente de que no saben de democracia, es increíble en la impunidad en que se mueve esta gente. O sea, hacer valoraciones políticas... Sí, pero ojo, se ha llegado a esa dosis de impunidad producto de una serie de reformas legales a la ley orgánica del Poder Judicial que se inician con el PSOE y culminan con el Partido Popular. Cada gobierno le ha dado una mayor dosis de impunidad y yo me pregunto, si los jueces fuesen enjuiciados mediante la ley del jurado, ¿pasarían todas estas cosas? Pues eso te voy a preguntar. ¿Tú crees que hay una mínima posibilidad de que en el marco en el que nos movemos, volvemos al marco en el que estamos, tengamos un poder judicial mínimamente democrático? ¿El marco en el que estamos lo permite eso?
Mientras sean un poder impune, no. Y en estos momentos lo son porque el único poder del Estado que sus actos son revisados por ellos mismos. Y a mí cada vez que en Cataluña me dicen, ya, pero es que habría que meter una querella contra Llarena. Ya, es que las querellas contra Llarena las admite a trámite Marchena. Entonces, el tema pasa porque hay un fallo estructural que impide que a determinadas personas se les puede exigir responsabilidades. Cuando dicen, la figura del rey es inviolable, hay otras más que son inviolables, ¿eh? Sí. De facto. Sí, sí. Por ejemplo, tenemos el juez Aguirre, ¿no?, de Barcelona. Se le sacan unos audios diciendo, me voy a cargar la ley de amnistía. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es Pero increíble. Además, y sigue tramitando y el no juicio. solo eso, sí, y no solo eso, sino que hay un sector de medios Que lo han tapado. que lo tapan y otro que hasta lo celebran. Y eso es parte del problema de regeneración democrática que no ha vivido realmente España. Oye, seamos claros, a veces se nos olvidan las cosas, pero grandes referentes de la comunicación en España eran secretarios de información del movimiento. Es que tenemos poca memoria. Tenemos muy poca memoria. Cuando nos hablan de esta persona hace 40 años que era comunicador, tú dices, rasca un poquito más, que lo vas a encontrar. Bueno, con los jueces pasó prácticamente lo mismo. Sí, y unos y otros pues se ayudan mutuamente y se encubren mutuamente. Uno de los... Mira, te voy a poner un ejemplo de hoy. Hoy hemos sabido que el jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid ha sido detenido junto a su esposa porque en la pared de casa tenían guardados 20 millones de euros. Y dicen que eso provendría del blanqueo de capitales. Y ya empiezan a diluir la cosa. Y yo digo, vamos a ver, ¿cómo va a venir del blanqueo de capitales? Eso viene directamente del narcotráfico. ¿Por qué viene del narcotráfico? Porque si primero, yo me hago una pregunta. ¿En qué puede ayudar a blanquear un policía? Hombre, si fuera la pared de la casa de un banquero, yo lo podría entender. El tipo ha llevado el dinero al banco, lo ha metido en el circuito, bien. Pero un policía no. Y segundo, 20 millones en efectivo en la pared de tu casa, ¿qué cantidad de dinero has tenido que blanquear y cómo? Para que tú, que no eres el dueño del dinero, sino el blanqueador, tengas esos 20 millones. Esto es simplemente dinero del narcotráfico. Se lo pregunto a un amigo periodista y me dice, espérate que averiguo. Me dice, ¿sabes qué? Este era de la UDICO, Unidad de Crimen Organizado, que se dedica a la investigación del narcotráfico hasta hace 2 años, me dice. Pero ya, de ahí viene el dinero. Anda que me estaba recordando, claro. Dices tú esto de este hombre, los 20 millones en su pared. Eso parece como el chiste este de Faemino y Cansado, no sé si... que encontraban unos personajes 10 millones en sus muelas, una cosa así. Pero, claro, cuando hemos tolerado y el propio Tribunal Supremo ha exonerado a nuestro emérito, pues a partir de ahí cualquier cosa puede ser posible. Sí, pero esto demuestra la putrefacción de las estructuras de un Estado que no tiene auténticos mecanismos de control reales. Es decir, no les quedó otra que ir a la casa de este comisario o no repartió suficiente para que terminasen yendo a su casa. Es decir, una de las dos alternativas, pero ¿de verdad alguien cree cómo se construye una pared y dentro de la pared 20 millones de euros? ¿Cuánto más dinero había y desde cuándo ese dinero? ¿Y cuántas veces ese señor ha declarado en juicios en contra de sus socios? Porque claro, la UDICO es la que persigue el narcotráfico. Y ese dinero solo puede venir del narcotráfico. Evidentemente. Mira, antes de pasar a las preguntas que podáis hacer, hay un punto en la represión, cuando hablas del Estado y el gobierno diferencias, hay un punto que, claro, eso es una crisis de Estado, en un Estado, en una democracia
real, que fue el tema del espionaje con el Pegasus. Eso era una crisis de Estado total. Recuerdo ese escándalo como el gobierno, nuestro Bolaños, ¿no? Es ministro Bolaños, salió como a los 2 días: a nosotros también nos han espiado. Que no se sabe si eran los marroquíes, los israelíes, decían, tal. El caso es que ese tema ha quedado muy diluido, no se va, bueno, está en vías judiciales, pero no parece que vaya tal. ¿Tú crees, esto te lo digo como intuición, ¿tú crees que el gobierno fue espiado por el Pegasus, por el CNI? Es que yo no creo que el CNI haya sido los que utilizaron el Pegasus. Y lo he sostenido incluso en la querella que yo tengo abierta contra quien haya sido responsable, porque que el CNI usase Pegasus de forma ilegal es tanto como atracar un banco, una persona que tiene una tarjeta de crédito y la cuenta llena de dinero. El CNI no necesita, y no es que yo sea agente del CNI, no necesita un programa espía porque cuenta con un juez que le autoriza legalmente a hacerlo. Esto ha sido otro estamento del Estado. Y fíjense por dónde, en Colombia, el presidente Petro ha hecho denuncias públicas y ha lanzado una investigación y ha logrado acreditar que el Pegasus que compró el anterior gobierno de Colombia lo compró con dinero en efectivo procedente del narcotráfico. Yo llevo varios años sosteniendo que Pegasus se financió con dinero del narcotráfico en España y que eso lo manejaban las cloacas del Estado. ¿Por qué? Primero por los volúmenes y en segundo lugar porque tenemos mitificados los fondos reservados. En realidad los fondos reservados son 30 millones. 10 millones los lleva Defensa, 10 millones los lleva Exteriores y 10 millones para todos los demás chanchullos. Y en Pegasus se ha gastado mucho más que ese dinero. ¿De dónde ha salido? De alguna otra pared como la del comisario. O sea que tú vuelves a abundar en la teoría que dentro del Estado hay elementos pues que incluso van más allá del CNI. Pero te preguntaba, sí, claro. ¿Pero tú crees que ese Pegasus espió al gobierno? Venga ya. No. A ver, el gobierno se espía solo. Es que lo cuentan todo. Yo he tenido algunas reuniones en las que le he tenido que decir a alguien del gobierno: ¿tienes Signal? ¿Eso qué es? Entonces, joder. La falta de costumbre. O sea, un gobierno en el cual sus ministros no saben lo que es Signal es que no saben proteger sus propias comunicaciones. Signal no es nada del otro mundo, pero es una garantía. ¿Para qué van a necesitar Pegasus si le ponen la oreja y le escuchan todo? Bueno, vamos a empezar las preguntas. Aquí está Nuria, que es nuestra compañera, entonces levantad la mano y ella se acerca. La pregunta que queráis hacer, venga, animaros, que tenemos a Gonzalo, es una ocasión única. Les podéis preguntar cuánto va a durar este gobierno, venga, cosas así. Hola, ¿qué tal? No, ¿se escucha? ¿Está con la lucecita? Sí, sí, está en verde. Hola. Pues es que acércalo. Nos han apagado. Bien así, ¿no? Sí. Tengo un buen torrente. Alza la voz, alza la voz. Con respecto Ahora, ¿no? sí, sí. Con respecto al tema de la transición, ¿vale? Aquí en España, a ver, en Chile, ¿vale? Por ejemplo, en Santiago yo estuve viviendo un año y tenía allí un museo maravilloso de la verdad. Que está en... Creo que el Museo de la Memoria, sí. El Museo de la Memoria, ¿vale? Nada más entrar, yo recuerdo en el hall de la entrada del museo hay un hall maravilloso con todos los países que tienen una carta de la verdad, ¿vale? Que han tenido dictadura. España no está en esa lista. Efectivamente, ¿vale? Allí no estaba, ¿vale? Y obviamente la pregunta es, pues veían países de todo tipo, ¿no? Todo tipo de categoría, todo tipo de dictaduras han sucedido y que han pasado por el proceso de crear una carta de la verdad, ¿vale? Supongo, claro, de una manera u otra, ¿vale? Se ha hecho eso.
¿cuál es el hecho de que en la transición española no haya llegado a darse ese paso? Y también, si tú crees que en algún momento, visto que no ha habido nunca el interés real en España, ni por ningún parte de ningún partido político, ni por izquierda ni por derecha obviamente, pero ni por izquierda tampoco, de crear una carta de la verdad, de crear un sitio donde realmente se explique de que eso, de que un convencimiento de la sociedad de que la dictadura pues, fue lo que fue, y aclarar un poco y dejar en claro, ¿no?, realmente lo que... Bueno, mira, en Chile el sucesor de Pinochet no fue elegido por Pinochet, fue elegido democráticamente. A partir de ahí, yo me imagino que si Pinochet hubiese ungido a alguien como su sucesor, en Chile no habría Museo de la Verdad. Es decir, hay un problema de origen. Y es que aquí, más que un cambio de sistema, hubo un cambio de chaqueta. De la de verano a invierno, pero la persona es la misma, ¿eh? Bueno, yo creo que además en la película lo dices en un momento, cuando dices que, claro, para que eso se produzca 50 años después, es que, claro, estamos hablando ya de medio siglo, probablemente ya aquel tiempo ya va a ser irrecuperable. La cuestión es que eso no se va a conseguir sin un nuevo proceso constituyente. Por eso nosotros somos republicanos, claro. Es que hay que restablecer el modelo que se quiera tener, pero, insisto, la legitimidad de la jefatura del Estado proviene de la dictadura. A partir de ahí todo es esperable, ¿no? O más bien dicho, nada es esperable. Bueno, ¿alguna pregunta más? Venga, animaros. Sí, aquí, mira, allí, bueno, luego aquí abajo. Acércatele bien. Como estamos con la República, ¿se puede hacer alguna comparación histórica con el momento del fin de la República y este momento? Mira, O pregunto sobre los líderes catalanes, sobre todo los que usted defiende, si ellos se plantean en algún momento el momento histórico de lo que hicieron sus homólogos republicanos o cómo quedaron. a ver, yo te digo una cosa, insisto, creo que a Puigdemont se le conoce poco porque se le ha deshumanizado mucho. El presidente tiene las ideas muy claras, y yo, más que mirarnos mucho al ombligo, yo haría una cosa. Los sistemas de repente colapsan, y colapsan de la forma más tonta posible, de forma muy rápida, muy dinámica. Yo creo que el cúmulo de grietas en una pared hace que cualquier gota de agua la haga permeable. Es evidente que al menos Puigdemont tiene muy claro cuál es el papel histórico que él quiere jugar, y ese papel bajo ningún concepto apunta a un sistema monárquico. Otra cosa sería discutir una federación republicana en todo caso, ¿no? Sí, aquí abajo. Sí. Espera que te lee. Ahí. Acércate bien el micrófono. A ver, un poco lo que decías hablando de la ley de amnistía, ¿no? La chapuza esa de ser amnistiados en una transición que sí, que es simplemente un continuismo, no es otra cosa, de ser amnistiados tanto la gente de izquierdas como los de derechas, digamos, toda la gente de la guerra civil, algo así, ¿no? Pues eso tapa un poco la cuestión de la ley de memoria histórica, que ahora está tan manida y tan manoseada, y parece que da pasitos, pero muy cortitos, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa, de nuevo estamos con la ley de amnistía del 77, estamos una vez más ante la actuación directa del Poder Judicial. La ley de amnistía del 77 dice literalmente el procesado, que también puede incluir la procesada, pero dice el procesado.
Eso significa una persona y un delito. La ley de amnistía del 77 está dirigida a amnistiar al procesado respecto de unos hechos. Y aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? La interpretación judicial se adentra en impedir determinar el procesado y el delito. Yo un día escribí un artículo que me querían linchar, pero, bueno, suele pasar, pero decía, creo que la interpretación que hacen los jueces de la ley de amnistía vulnera la presunción de inocencia. Porque la aplican sin determinar si esa persona era el procesado y si esos hechos eran los atribuibles a esa persona. Es decir, amnistiado. Oiga, es que yo no he hecho nada. Y yo lo que no entiendo es por qué una persona que sabe que su conducta no le va a conllevar prisión permite que le apliquen la amnistía sin investigar el hecho. Eso solo lo puede permitir una persona que se siente culpable. Porque si ahora me vienen y me dicen, Gonzalo, te vamos a amnistiar, ¿y a mí por qué? ¿A mí por qué? Es decir, es una interpretación tan poco democrática que incluso vulnera la presunción de inocencia de las personas a las que se le aplican. Porque lo que se pretendía con esa interpretación, no con la ley, con esa interpretación era la impunidad. La impunidad no necesariamente significa, el evitar la impunidad no significa necesariamente imponer un castigo. Yo creo que aquí nos hemos quedado en una etapa previa al trinomio de verdad, justicia y reparación. No hemos establecido la verdad. Tenemos la lista de muertos y desaparecidos, pero no hemos establecido la verdad. Si no se establece la verdad, ¿por qué aplican una ley de amnistía? Que creo, y mira lo que voy a decir, y tal vez puede ser mal interpretado, si se establece la verdad y te aplican la ley de amnistía, habría justicia, porque se habría aplicado la ley vigente sobre una verdad, para después hacer lo siguiente, reparar. Verdad, justicia y reparación. No se trata de verdad, venganza y reparación, sino verdad, justicia y reparación. Pero es que no nos han dejado pasar ni de la primera. Vamos a terminar, que, sí, ya vimos que el show continúa. Estos son unos cines y luego hay otra proyección. Pero en plan telegrama, el sábado que viene, os recuerdo que continúa el Zúquilo, vamos a tener a las 6:30 en la Residencia Emperador Teodosio a Mónica Oltra. Un flash sobre Mónica Oltra. Es otro ejemplo, claro, de la UFER. A una persona a la que le vulneran la presunción de inocencia por su pareja. Hostia. O sea, y liquidarla políticamente. Bueno, es lo que se suele hacer en España. En España, cuando se fijan objetivos políticos, da lo mismo si hay una pared por delante que hay que derrumbarla. Y otra personal. ¿Estás preparado mentalmente para volver a la cárcel? Si es necesario, sí. Si es necesario, sí. O sea, hombre, nunca es necesario, ¿no? No, pero es que para lo que no estoy preparado es para rendirme, y no estoy preparado para asumir algo que yo no he hecho. Es que es más, algo que ni siquiera ha pasado. Ahora, ¿eso qué significa? Que si alguien pretende que yo pida perdón por hacer mi trabajo, la llevan clara. Bueno, pues un aplauso para Gonzalo. Muchas gracias por venir. Y nada, desearte suerte y nada, nos volveremos a cruzar en el camino. Por cierto, habéis visto que muchas de las escenas de la película están rodadas en la cárcel, aquí atrás, en la cárcel de Segovia, donde estuviste tú también, sí, como preso. Cuando todavía era cárcel. ¿Y Sito Miñanco en la nueva? Creo que sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos que recoger a todos esos.